Caballo se niega a dejar enterrar a su dueño, y cuando abrieron el ataúd. En un pequeño pueblo de Estados Unidos, la atmósfera era densa y melancólica mientras los habitantes se reunían para rendir homenaje a Samuel, un anciano querido por todos. La noticia de su partida había calado hondo en la comunidad, y cada rostro se veía marcado por la tristeza. Las flores frescas adornaban el ataúd, que estaba cuidadosamente colocado bajo un gran roble, símbolo de fortaleza y vida. Allí, en medio del murmullo de oraciones y recuerdos compartidos, un caballo de pelaje brillante y negro, llamado Tornado, se mantenía a cierta distancia, mostrando una inquietud palpable. Sus ojos, grandes y expresivos, reflejaban una mezcla de confusión y tristeza, mientras sus patas inquietas marcaban el suelo de la pradera. Tornado había sido el compañero inseparable de Samuel durante muchos años. Desde que el anciano había rescatado al caballo de una vida de abandono, se había forjado entre ellos un vínculo que iba más allá de lo común. Mientras los aldeanos recordaban anécdotas de su querido amigo, Tornado, por su parte, apenas podía contener su nerviosismo. Relinchaba de cuando en cuando, como si buscara llamar la atención de aquellos que lo rodeaban. Su instinto le decía que algo no estaba bien, que la ausencia de su dueño era algo que no podía aceptar. Los murmullos de la multitud se mezclaban con el sonido de su relinchar, creando una sinfonía trágica que resonaba en el corazón de todos. La ceremonia avanzaba, y los recuerdos de Samuel eran compartidos. Algunos hablaban de su generosidad, otros, de su sabiduría. Pero a medida que el sacerdote leía palabras de consuelo, Tornado decidió que ya no podía permanecer a la distancia. Con un súbito arranque de energía, el caballo se puso en movimiento, rompiendo las barreras que lo mantenían alejado del ataúd. La multitud se quedó paralizada, sorprendida por la repentina acción del animal que, en su desesperación, corrió hacia la tumba. Su corazón palpitaba con fuerza, y cada paso que daba resonaba como un llamado al recuerdo de su dueño. Cuando Tornado llegó al ataúd, se detuvo en seco, sus ojos fijos en el rostro sereno de Samuel. En ese momento, el mundo a su alrededor se desvaneció. No había más murmullos ni susurros. Solo existía él y el cuerpo inerte de su amado amigo. Con un suave movimiento, se inclinó hacia el ataúd, como si intentara tocarlo, como si pudiera traer de vuelta, aunque solo fuera por un instante, la esencia de Samuel. La gente, al ver la escena, comenzó a murmurar de nuevo, sintiéndose incómoda ante la firmeza de Tornado. Algunos se sintieron conmovidos, mientras que otros no sabían cómo reaccionar. Era un espectáculo que desafiaba las normas de la despedida, un recordatorio de la conexión profunda que existía entre un hombre y su caballo. La hija de Samuel, Clara, observaba desde un costado. Su corazón se llenaba de angustia al ver a Tornado, quien se negaba a alejarse del ataúd. En su mente, recordaba los momentos en que su padre y el caballo compartían risas y aventuras. Samuel siempre había hablado de Tornado con un amor casi paternal, y el caballo, a su vez, había respondido a cada llamada, a cada gesto, con una lealtad inquebrantable. Clara se acercó lentamente, sintiendo el peso del dolor en su pecho. Su padre había sido un hombre sabio y compasivo, y su partida había dejado un vacío inmenso en su vida. La imagen de Tornado aferrándose al ataúd la llenaba de tristeza y preocupación. Intentando calmar el tumulto en su corazón, Clara se acercó al caballo. Su mano extendida en un gesto de paz se detuvo a unos pasos de Tornado, que seguía con su mirada fija en el ataúd. Era un animal noble, y en ese momento, Clara comprendió que su amor por Samuel iba más allá de lo que podía entender. Tornado no solo estaba triste, estaba enojado, confundido y, sobre todo, determinado a no dejar que su amigo fuera olvidado en ese momento tan crucial. La multitud lo observaba, y el aire se sentía pesado, como si todos compartieran la misma inquietud, la misma necesidad de encontrar respuestas. Los murmullos en la comunidad se intensificaron. Algunos comenzaron a discutir suavemente entre ellos, preguntándose qué hacer con Tornado, quien parecía un símbolo tan poderoso de la lealtad y el amor. Mientras tanto, Clara se arrodilló al lado del caballo,
intentando que entendiera que su dueño, aunque físicamente ausente, siempre viviría en sus recuerdos. Pero Tornado no parecía escucharla. Su espíritu era indomable, y su deseo de permanecer junto al ataúd era más fuerte que cualquier intento de consuelo. Clara sintió que la tristeza la envolvía, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. La imagen de Tornado aferrándose al ataúd se convirtió en un símbolo que resonó en el corazón de todos los presentes. Muchos comenzaron a sentirse incómodos, pero otros comprendieron que el amor verdadero no conoce límites, ni siquiera la muerte. Clara, sintiendo la presión de la situación, se levantó con determinación. Había algo más en la negativa de Tornado a alejarse del ataúd, algo que iba más allá de la simple tristeza. Era como si el caballo guardara un secreto, un mensaje que Samuel había dejado sin revelar. Y ese mensaje, Clara estaba decidida a descubrirlo. Mientras la ceremonia continuaba, Tornado seguía firme a su lado, como un guardián leal. La atmósfera era tensa, y la comunidad, que una vez había estado unida por el amor hacia Samuel, ahora parecía dividida entre el respeto por el duelo del caballo y la necesidad de proceder con el entierro. Clara sabía que no podía dejar que su padre fuera enterrado sin entender el profundo vínculo que existía entre él y Tornado. Su corazón latía con fuerza, y la determinación crecía en su interior. Sin importar lo que pudiera costarle, estaba decidida a descubrir la verdad que parecía estar atada a aquel caballo y a su querido padre. A medida que los últimos ritos de la ceremonia se llevaban a cabo, Clara se retiró un momento para respirar. En su mente, las imágenes de su padre y Tornado compartiendo momentos felices se entrelazaban, formando un mosaico de recuerdos que la llenaban de esperanza. Mientras tanto, el caballo seguía fiel a su puesto, como un centinela que protegía el último refugio de su dueño. La comunidad, aunque con sentimientos encontrados, comenzó a comprender que la lealtad de Tornado era una lección de amor que todos debían aprender. En ese instante, el pequeño pueblo se vio transformado por la conexión entre un hombre y su caballo, una conexión que perduraría mucho más allá de la muerte. Clara observaba a Tornado desde la distancia, el caballo se mantenía firme junto al ataúd de su padre, su pelaje relucía bajo el sol de la tarde, pero su mirada estaba cargada de un profundo dolor. La escena era desgarradora, y Clara se sentía atrapada entre la tristeza por la pérdida de su padre y la angustia por el sufrimiento de su fiel compañero. Recordó los momentos en que su padre y Tornado compartieron, desde los paseos por los campos hasta las historias que su padre contaba sobre las hazañas del caballo. Había una conexión inquebrantable entre ellos, algo que iba más allá de la simple relación entre un hombre y su animal. Esa conexión había florecido a lo largo de los años, y Clara había sido testigo de cómo Tornado se convirtió en un miembro más de la familia. Samuel había encontrado en el caballo no solo un compañero de trabajo en el rancho, sino también un confidente al que podía contarle sus penas y alegrías. Clara recordaba cómo, cada vez que su padre regresaba de un largo día de trabajo, se sentaba en el porche, una taza de café en mano, mientras Tornado pastaba pacíficamente cerca de él. Era un cuadro de tranquilidad que ahora se sentía como un recuerdo lejano en medio del caos que había estallado tras su partida. El murmullo de la multitud a su alrededor se había convertido en un fondo borroso. Clara se concentró en Tornado, quien, a pesar de la multitud y del luto que lo rodeaba, parecía tener su propia agenda. Su comportamiento, al negarse a separarse del ataúd, era un grito silencioso que resonaba en el corazón de Clara. Comprendía que había algo más que simple tristeza en la negativa de Tornado a alejarse, era como si el caballo estuviera tratando de comunicar algo que ella no podía entender. Don Jorge, un anciano del pueblo que siempre había admirado a Samuel, se acercó a Clara. Su mirada era profunda, y en su rostro se podía leer la preocupación. Hablaba sobre el vínculo especial que existía entre los hombres y sus caballos, algo que a menudo se pasaba por alto. Clara sintió que las palabras de don Jorge tenían un peso significativo, como si estuviera instando a la comunidad a mirar más allá de la superficie de la situación.
Era evidente que la lealtad de Tornado no era simplemente un reflejo del amor que había recibido de su dueño, sino que había una historia más profunda que necesitaba ser explorada. Mientras el pueblo comenzaba a especular sobre la extraña resistencia de Tornado, Clara se dio cuenta de que había un vacío en su conocimiento sobre su padre. Había conocido su vida, sus historias, pero había aspectos de su pasado que siempre habían permanecido en las sombras. La idea de que Tornado pudiera ser la clave para desentrañar esos secretos la llevó a una decisión. No podía permitir que su padre fuera enterrado sin entender completamente la relación que había compartido con el caballo. La conexión entre ellos parecía estar imbuida de un significado que Clara aún no comprendía del todo. Con la determinación encendida en su corazón, Clara se dirigió a casa. Cada paso que daba resonaba con la idea de que debía descubrir la verdad, no solo para Tornado, sino también para ella misma. La casa de su padre, cargada de recuerdos, parecía más sombría que nunca. Las paredes que habían sido testigos de risas y amor ahora eran un recordatorio de la pérdida. Clara entró en la habitación de su padre, un lugar donde habían compartido tantos momentos. La luz del atardecer se filtraba a través de la ventana, iluminando objetos cotidianos que, de repente, parecían tener un significado oculto. Comenzó a buscar entre las pertenencias de Samuel, revisando cajones y estanterías. Cada objeto que tocaba evocaba recuerdos, su viejo sombrero de paja, las herramientas de trabajo desgastadas, las fotografías amarillentas de tiempos pasados. Pero Clara estaba en busca de algo más, algo que pudiera darle respuestas. Mientras revisaba un armario, notó un pequeño baúl de madera en la esquina. Nunca antes lo había visto. Con curiosidad, se acercó y lo abrió con cuidado. En su interior encontró cartas, documentos y una serie de fotografías que parecían contar una historia diferente a la que conocía. Las cartas estaban escritas con una caligrafía firme, y Clara sintió un cosquilleo al leer las primeras líneas. Hablaban de un pacto, una promesa hecha entre su padre y Tornado. A medida que avanzaba en la lectura, su corazón se aceleraba, descubrió que su padre había tenido sueños y aspiraciones que nunca había compartido con ella. Había una mención de un tesoro escondido, algo que había significado mucho para Samuel, pero que se había mantenido en secreto por razones que Clara aún no entendía. Las palabras parecían cobrar vida, y la conexión con Tornado comenzó a tomar forma en su mente. Clara comprendía que la relación entre su padre y el caballo era única, pero también se dio cuenta de que había aspectos de esa relación que desafiaban la comprensión de la comunidad. La idea de un tesoro escondido y un pacto entre un hombre y su caballo llenó su mente de preguntas. ¿Qué había llevado a Samuel a hacer tal promesa? ¿Qué había significado realmente Tornado en su vida? Las respuestas estaban allí, esperando ser descubiertas, y Clara sintió que el tiempo se estaba agotando. Regresó al funeral, donde los murmullos de la comunidad se habían intensificado. Don Jorge y algunos otros aldeanos discutían sobre la extraña lealtad de Tornado, y Clara se dio cuenta de que la situación estaba comenzando a caldearse. La comunidad, que alguna vez había sido unida por el amor hacia su padre, ahora se encontraba dividida. Algunos querían proceder con el entierro, mientras que otros sentían que debían dar tiempo a Tornado para que se despidiera. Clara sintió que el peso de la decisión estaba sobre sus hombros. La lealtad de Tornado no era algo que se pudiera ignorar, y el amor que había entre él y su padre merecía ser honrado. La noche comenzó a caer, y Clara se sintió abrumada por la confusión y el dolor. Se dio cuenta de que su investigación no solo era acerca de desenterrar secretos, sino también de entender la verdadera esencia de su padre y la conexión que había tenido con Tornado. Había una historia que debía ser contada, no solo por Clara, sino por toda la comunidad. Con un nuevo sentido de propósito, se preparó para enfrentar a la multitud y compartir lo que había encontrado. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba, y Clara sabía que tendría que ser valiente en su camino hacia el descubrimiento. Clara se encontraba en la habitación de su padre, rodeada de recuerdos que parecían cobrar vida en su mente.
La luz del sol se filtraba a través de la ventana, proyectando sombras sobre las paredes llenas de fotos que capturaban momentos de felicidad y ternura. Samuel, con su sonrisa amable, aparecía en cada rincón, y Tornado, siempre a su lado, había sido un compañero constante en las aventuras de su vida. La atmósfera estaba impregnada de nostalgia, y Clara sentía como si el eco de las risas aún resonara en el aire. Mientras revisaba los cajones de la antigua mesa de trabajo de su padre, sus manos se toparon con un objeto que parecía fuera de lugar. Era un pequeño cofre de madera, adornado con intrincadas tallas. Clara sintió una punzada de curiosidad y un leve temblor se apoderó de sus manos mientras lo abría. Dentro, encontró una carta enrollada, atada con una cinta de cuero desgastada. Su corazón se aceleró. Intuía que este documento podría contener la clave para entender la conexión entre su padre y Tornado. Desenrollando la carta con cuidado, Clara comenzó a leer. La escritura era fluida y clara, la caligrafía de su padre evocaba una profunda sinceridad. En la carta, Samuel hablaba de un pacto especial que había hecho con Tornado, un compromiso que iba más allá de la simple relación entre un hombre y su caballo. Samuel había confiado en que, en los momentos más difíciles de su vida, Tornado no solo sería su compañero, sino también su protector. Las palabras revelaban detalles sobre un tesoro escondido, un legado que debía ser encontrado y que, según Samuel, contenía no solo riquezas materiales, sino también la esencia de su amor y lealtad hacia Tornado. Clara se sintió abrumada. La carta no solo hablaba de un tesoro físico, sino que también insinuaba secretos familiares que habían permanecido ocultos. La idea de que su padre había guardado algo tan importante la llenaba de un extraño sentido de urgencia. Mientras más leía, más crecía su determinación. No podía permitir que el entierro de su padre se llevara consigo la verdad que parecía estar atada a Tornado. La lealtad del caballo, su dolor palpable y su negativa a alejarse del ataúd, cobraban un nuevo significado a la luz de la revelación. Afuera, el ambiente del pueblo era tenso. La noticia de la negativa de Tornado a dejar el ataúd de Samuel se había esparcido como un reguero de pólvora. Los murmullos y las miradas de compasión se mezclaban con la incertidumbre. Algunos aldeanos, tocados por la devoción del caballo, sentían que había algo más profundo en su comportamiento, mientras que otros se inquietaban ante la prolongación del duelo. El respeto por el dolor de Tornado se encontraba en conflicto con la necesidad de proceder con el acto final de despedida. Tornado, por su parte, permanecía cerca del ataúd, su cuerpo grande y musculoso se mantenía erguido, pero su mirada estaba llena de tristeza. Sus ojos marrones, que alguna vez brillaron con alegría durante los paseos al atardecer, ahora estaban empañados por el luto. Clara podía sentir la angustia del caballo, una conexión que parecía trascender las palabras. Tornado no solo estaba sufriendo la pérdida de su dueño, estaba protegiendo un vínculo que iba más allá de la vida misma. La comunidad se encontraba en una encrucijada. La presión comenzaba a acumularse, y algunos aldeanos empezaban a cuestionar si era razonable permitir que Tornado siguiera con su duelo. Se preguntaban si no era hora de proceder y dar a Samuel el descanso que merecía. Sin embargo, Clara, armada con la nueva información que había descubierto, sabía que no podía permitir que eso sucediera. La carta de su padre era un llamado a la acción, una invitación a descubrir la verdad que había permanecido oculta durante años. Con renovado propósito, Clara decidió que debía profundizar en la historia de su padre y en su relación con Tornado. La carta mencionaba un lugar específico donde el tesoro podría estar escondido, un claro en el bosque que Samuel había mencionado en varias ocasiones durante sus paseos. La idea de que había un vínculo tangible entre la lealtad de Tornado y un legado familiar la llenaba de determinación. No podía dejar que el dolor de su padre y la devoción del caballo se desvanecieran en la oscuridad del olvido. Mientras reflexionaba sobre sus próximos pasos, Clara sintió una oleada de energía. Lo que había comenzado como un día de luto se había transformado en una misión. La carta no solo le había revelado secretos, sino que también había encendido una chispa de esperanza.
La búsqueda del tesoro no sería solo por el valor material que pudiera tener, sino por la verdad que podría unir a la comunidad y dar sentido al dolor que todos compartían. Así, Clara salió de la casa de su padre con una determinación renovada. Mientras se dirigía hacia el lugar que había imaginado, se sintió acompañada por el espíritu de Samuel y la presencia protectora de Tornado. El bosque que rodeaba el pueblo era denso y vibrante, lleno de vida, y a medida que caminaba, Clara podía sentir la conexión con su pasado. Las hojas crujían bajo sus pies, y el murmullo del viento parecía susurrar historias antiguas. Al llegar al claro, Clara se detuvo. El lugar era familiar, había pasado muchas tardes allí con su padre, escuchando sus relatos sobre la vida, el amor y la lealtad. Ahora, con la carta en la mano, entendía que ese claro representaba algo más. Era un símbolo de un pacto inquebrantable entre Samuel y Tornado, un lugar donde los secretos podían ser revelados y la verdad podía emerger. Mientras Clara exploraba el área, comenzó a buscar cualquier indicio, cualquier signo que pudiera guiarla hacia el tesoro mencionado en la carta. Su corazón latía con fuerza, y cada movimiento que hacía parecía estar impregnado de una mezcla de ansiedad y esperanza. Las sombras de los árboles danzaban a su alrededor, y el canto de los pájaros creaba una sinfonía que acompañaba su búsqueda. La luz del sol se filtraba a través de las ramas, iluminando pequeños rincones del claro, como si la naturaleza misma estuviera animándola en su búsqueda. Clara se agachó para inspeccionar un arbusto que crecía cerca de un viejo roble, sintiendo que había algo especial en ese lugar. En su mente, la imagen de su padre sonriendo al lado de Tornado la impulsaba a seguir adelante. Mientras tanto, en el pueblo, Tornado continuaba cerca del ataúd, su presencia era un recordatorio constante del amor y la lealtad que había existido entre él y Samuel. El caballo, aunque triste, parecía también estar esperando. A su alrededor, los aldeanos observaban en silencio, sintiendo el peso de la situación. La comunidad estaba dividida, pero el vínculo entre Tornado y Samuel resonaba en el aire, recordándoles que a veces, el amor trasciende incluso la muerte. Clara sabía que debía encontrar la verdad, no solo para ella, sino también para Tornado y para todos los que habían amado a Samuel. La búsqueda del tesoro no era solo un acto de curiosidad, sino un camino hacia la sanación y la comprensión. A medida que avanzaba en su búsqueda, Clara se dio cuenta de que el verdadero tesoro no era necesariamente material. Era la conexión, el amor y la lealtad que habían definido la vida de su padre y la de Tornado, y que ahora, en su dolor, podían convertirse en el hilo que uniera a la comunidad en un nuevo comienzo. El sol comenzaba a descender en el horizonte, proyectando una luz dorada sobre el pequeño pueblo. Clara, con el corazón lleno de incertidumbre, había tomado la decisión de unirse a don Jorge y algunos de los otros habitantes que compartían su deseo de desentrañar los secretos que rodeaban la vida de su padre y su fiel caballo, Tornado. La atmósfera estaba cargada de una mezcla de respeto y expectación, mientras los aldeanos se reunían en la plaza principal, cada uno llevando consigo fragmentos de recuerdos relacionados con Samuel. Había una palpable necesidad de encontrar respuestas, de entender la extraña lealtad de Tornado, quien permanecía firme junto al ataúd, como un guardián del último aliento de su amado dueño. Clara, con la carta en mano, se sintió impulsada por la urgencia de cumplir la promesa que había hecho a Tornado, descubrir la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo. Había algo poderoso en el vínculo que compartían su padre y el caballo, algo que iba más allá de la simple relación entre un hombre y su animal. Era un lazo que parecía entrelazar sus destinos de una manera que Clara apenas comenzaba a comprender. Con su corazón latiendo con fuerza, se acercó al grupo, donde don Jorge, un hombre de mirada sabia y manos callosas, comenzó a hablar sobre la importancia de la búsqueda que estaban a punto de emprender. Los aldeanos, inspirados por el espíritu del anciano y la determinación de Clara, se unieron a la causa. Cada uno aportó sus propias habilidades, algunos conocían bien los bosques que rodeaban el pueblo, mientras que otros tenían un ojo agudo para los detalles. Juntos, formaron un equipo diverso, impulsado no solo por la curiosidad,
sino también por el deseo de honrar la memoria de Samuel. Tornado, aún al lado del ataúd, parecía entender el propósito de la reunión. Con su cabeza erguida y orejas atentas, observaba a los humanos con una mezcla de anhelo y esperanza. Con el primer rayo de luz del nuevo día, el grupo se dispuso a explorar los terrenos donde Samuel había pasado gran parte de su vida. Clara recordó las historias que su padre solía contar sobre sus paseos a caballo por los senderos serpenteantes, donde se detenía a contemplar el paisaje. Aquellos lugares, impregnados de recuerdos, ahora adquirían un nuevo significado. Con cada paso que daban, sentían la presencia de Samuel, como si su espíritu los guiara. Tornado, siempre cercano, parecía saber exactamente a dónde ir, como si el instinto lo llevara hacia el lugar donde se ocultaba el tesoro. La búsqueda comenzó en el antiguo granero, un lugar que Samuel había utilizado para guardar sus herramientas y recuerdos. Las paredes estaban cubiertas de hiedra, y el aire era denso con el aroma de la madera envejecida. Clara, con el corazón latente, se adentró en la penumbra del granero, iluminada por la luz que se filtraba a través de las rendijas. Mientras los demás revisaban los rincones, ella se sintió atraída por un viejo baúl en un rincón polvoriento. Con manos temblorosas, abrió la tapa y encontró un montón de cartas amarillentas. Eran cartas de amor dirigidas a una mujer cuyo nombre resonaba en su memoria, Helena, la esposa de Samuel. Las cartas revelaban no solo la profundidad del amor que Samuel había sentido por ella, sino también su dedicación a su familia y su comunidad. En cada línea, Clara podía sentir la pasión y la tristeza que habían acompañado a su padre a lo largo de los años. Había una historia de sacrificio, de decisiones difíciles que había tomado para proteger a aquellos que amaba. Tornado, al instante, se acercó, como si compartiera el mismo deseo de recordar a la mujer que había sido tan importante en sus vidas. Clara acarició su cuello, sintiendo la conexión entre ellos fortalecerse. A medida que el grupo continuaba revisando el granero, comenzaron a encontrar otros objetos que pertenecieron a Samuel. Una antigua brújula, que había sido un regalo de su padre, y una fotografía de la familia reunida en un día soleado, todos sonriendo. Cada hallazgo era un nuevo hilo en el tapiz de la vida de Samuel, un recordatorio de su bondad y la forma en que había tocado las vidas de todos a su alrededor. Sin embargo, a medida que avanzaban en su búsqueda, también comenzaron a surgir tensiones entre los aldeanos. Algunos, impulsados por el temor y la incertidumbre, comenzaron a cuestionar la lealtad de Tornado. La idea de que el caballo, por su comportamiento inusual, pudiera ser una carga en lugar de un símbolo de amor, se estaba esparciendo como un fuego descontrolado. Algunos mencionaban la necesidad de separar a Tornado de su dueño, sugiriendo que su apego era perjudicial para el proceso de duelo de la comunidad. Clara sintió que su corazón se encogía ante tales insinuaciones. La idea de apartar a Tornado de su padre era una traición a todo lo que representaban. Clara se adentró en sus recuerdos, recordando las veces que su padre había hablado sobre la lealtad de un caballo. Para Samuel, Tornado no era solo un animal, era su compañero, su amigo, y su confidente. La idea de que pudiera ser tratado como un objeto desechable la llenó de indignación. Aún así, sabía que debía mantener la calma y enfocarse en la búsqueda. Con determinación, se dirigió al grupo, recordándoles la importancia de permanecer unidos en este momento de dolor y confusión. La búsqueda continuó, pero la atmósfera se tornó tensa. Cada descubrimiento que hacían era acompañado por murmullos de desacuerdo. Algunos aldeanos comenzaron a alejarse, sugiriendo que quizás era hora de dejar que Tornado siguiera su camino, como si eso pudiera aliviar el sufrimiento de todos. Clara, luchando contra sus propios sentimientos de desesperación, se dio cuenta de que no podía permitir que la lealtad de Tornado fuera cuestionada. Había una verdad más profunda que necesitaba ser revelada, y sabía que esa verdad no solo cambiaría la percepción que la comunidad tenía de Tornado, sino que también los uniría en su dolor compartido. Mientras el sol se ponía, lanzando sombras alargadas sobre el pueblo, Clara se sintió impulsada a tomar el control.
convocó a los aldeanos a una reunión en la plaza, donde la comunidad podía expresar sus sentimientos y preocupaciones. Era el momento de abordar la situación de Tornado y la creciente división que amenazaba con romper el tejido de su pueblo. Clara sabía que lo que estaba en juego era más que la lealtad de un caballo, era la memoria de su padre y el legado de amor que había dejado atrás. A medida que se reunían, Clara observó las caras de sus vecinos. Algunos mostraban preocupación, otros desdén, pero todos compartían un hilo común de tristeza. El aire estaba cargado de emociones, y Clara sintió que el momento había llegado. Debía hablar no solo por su padre y por Tornado, sino también por todos aquellos que habían sido tocados por la bondad de Samuel. La búsqueda del tesoro era solo el comienzo, lo que realmente necesitaban encontrar era la forma de sanar, de unirse en su dolor y recordar lo que Samuel había representado para todos ellos. Con el corazón en la mano, Clara miró a su alrededor y sintió la conexión profunda que todos compartían, un hilo invisible que unía sus historias y sus vidas. Aunque la tristeza los había marcado, en su interior latía una chispa de esperanza. Tornado, el fiel compañero de su padre, era un símbolo de esa esperanza, de la lealtad que podía trascender incluso la muerte. Clara supo que, sin importar lo que sucediera, debía luchar por la verdad, por la memoria de su padre y por el corazón leal de Tornado. En el corazón del pequeño pueblo, una atmósfera de expectación y asombro se había apoderado de todos. Clara, con el tesoro hallado en sus manos, no podía dejar de pensar en las implicaciones de lo que había descubierto. Las cartas y fotografías que había encontrado no eran solo fragmentos de la vida de su padre, sino piezas de un rompecabezas que revelaban una historia de amor profundo y duradero entre Samuel y su difunta esposa, Helena. A medida que leía las cartas, el papel se volvía más que solo tinta, se convertía en un testimonio de una vida llena de sacrificios, anhelos y recuerdos. Al abrir la primera carta, una mezcla de nostalgia y tristeza la envolvía. Las palabras de su padre estaban llenas de ternura y promesas a su amada, expresando su devoción inquebrantable. Samuel había escrito sobre el día en que conoció a Helena, describiendo cómo su risa iluminaba las tardes sombrías, cómo juntos habían soñado con un futuro donde nada podría separarlos. Clara podía sentir la calidez de esos momentos, y al mismo tiempo, la pérdida que había dejado su ausencia. Un nudo se formó en su garganta al darse cuenta de que, aunque su padre había partido, el amor que había compartido con Helena seguía vivo a través de esas cartas. Las fotografías que acompañaban las cartas mostraban a Samuel y Helena en diferentes etapas de su vida. Había imágenes de ellos en el campo, riendo bajo el sol, y otras donde se les veía abrazados, con Tornado al fondo, siempre presente. El caballo había sido un testigo silencioso de su amor, un compañero leal que había compartido sus alegrías y tristezas. Clara se dio cuenta de que Tornado no solo era un animal de trabajo, era parte de la familia, un símbolo de la devoción que había unido a sus seres queridos. Mientras su mente se llenaba de recuerdos, Clara comprendió que necesitaba compartir este descubrimiento con la comunidad. Sabía que la gente del pueblo había estado dividida, algunos cuestionando la lealtad de Tornado y otros defendiendo su derecho a estar cerca de su dueño, incluso en la muerte. Pero ahora, con la historia de amor de su padre en sus manos, Clara se sentía empoderada. Era el momento de unir a todos, de mostrarles que la verdadera lealtad trasciende la vida misma. Clara se reunió con don Jorge y los demás que habían estado ayudando en la búsqueda del tesoro. Con entusiasmo, presentó las cartas y las fotografías, explicando cómo revelaban la conexión profunda entre Samuel y Helena, y cómo Tornado había sido un testigo de ese amor. El grupo escuchó atentamente, sus rostros cambiando de duda y confusión a comprensión y empatía. La historia de Samuel no era solo la de un hombre mayor que había fallecido, sino la de un ser humano que había amado intensamente, que había compartido su vida con otra persona y que había encontrado en su caballo un amigo fiel. A medida que Clara compartía los detalles de las cartas, el ambiente en la sala se transformó. Las miradas se cruzaban, y los murmullos de asombro se convirtieron en susurros de admiración. La comunidad comenzó a ver a Tornado bajo una nueva luz.
Ya no era solo un caballo afligido por la pérdida de su dueño, era un símbolo de un amor eterno, de lealtad inquebrantable y de la conexión que se forma entre los seres vivos. El cambio en la percepción colectiva era palpable, y Clara sintió que había comenzado a sanar no solo su propio corazón, sino también el de todos los presentes. La atmósfera de división que había reinado en el pueblo empezaba a desvanecerse. Las personas que antes cuestionaban la presencia de Tornado comenzaron a acercarse, ofreciendo caricias y palabras de consuelo. El caballo, que había estado tan inquieto y ansioso, ahora parecía más tranquilo, como si pudiera sentir el cambio en el aire. Clara se dio cuenta de que la historia de su padre había logrado lo que ella había deseado, unir a la comunidad en torno a un valor compartido, el amor. Con el ánimo elevado y la determinación renovada, Clara decidió que era hora de organizar una ceremonia que honrara tanto a su padre como a Tornado. Quería que el pueblo se reuniera para celebrar la vida de Samuel, para recordar no solo su legado, sino también la lección de amor y lealtad que había encarnado. En su mente, la ceremonia no solo sería un homenaje, sino una oportunidad para sanar heridas y construir un futuro donde el amor fuera el hilo que uniera a todos. Clara se puso en contacto con la iglesia del pueblo y otros líderes comunitarios. La respuesta fue abrumadora, la gente estaba ansiosa por participar y rendir homenaje a Samuel y a Tornado. Se acordó que la ceremonia se llevaría a cabo en el prado donde Samuel solía montar a Tornado, un lugar que había sido testigo de innumerables momentos de alegría y camaradería. Clara imaginó el prado lleno de flores, risas y recuerdos compartidos, un lugar donde la tristeza se transformaría en celebración. Mientras los preparativos avanzaban, Clara no podía evitar sentir una mezcla de nerviosismo y esperanza. Sabía que la ceremonia sería un punto de inflexión para la comunidad, un momento para dejar atrás el dolor y abrazar la vida. Los días previos al evento, Clara se dedicó a recopilar anécdotas sobre su padre, invitando a los vecinos a compartir sus recuerdos. Las historias fluyeron, cada una más conmovedora que la anterior, y Clara se sintió rodeada de amor y apoyo. El día de la ceremonia llegó, soleado y radiante. La comunidad se reunió en el prado, donde se había preparado un altar con flores silvestres y fotografías de Samuel y Elena. Tornado, aunque todavía melancólico, se mantenía cerca de Clara. La presencia del caballo, tan fiel y constante, parecía ser un recordatorio palpable de lo que se estaba celebrando. La gente comenzó a llegar, cada uno llevando consigo un pedazo de la historia de Samuel, un recuerdo que había dejado una huella en sus corazones. A medida que la ceremonia se desarrollaba, Clara habló sobre la vida de su padre y su amor por Elena. Compartió las cartas que había encontrado, leyéndolas en voz alta para que todos pudieran escuchar las dulces palabras que su padre había escrito. Las lágrimas fluían y las sonrisas aparecían, y lo que había comenzado como un día de duelo se transformó en una celebración de amor y vida. Tornado, sintiendo la energía a su alrededor, relinchó suavemente, como si estuviera participando en la celebración. La comunidad, unida en ese momento, comenzó a comprender que la lealtad y el amor son la esencia de lo que significa ser humano. La historia de Samuel, así como la presencia constante de Tornado, les enseñó que el amor trasciende la muerte y que la memoria de aquellos que hemos perdido vive en los corazones de todos los que permanecen. En ese prado, rodeado de amigos y vecinos, Clara sintió que finalmente había encontrado su lugar, uniendo a la comunidad en torno a la verdad y el amor que había perdurado a lo largo de los años. El aire del pequeño pueblo se llenó de un silencio reverente mientras la nueva ceremonia se preparaba para honrar tanto a Samuel como a Tornado. Clara, con el corazón apesadumbrado pero decidido, se encontraba frente a un grupo de aldeanos que habían llegado con la esperanza de encontrar consuelo y respuestas. La atmósfera estaba impregnada de una mezcla de tristeza y anticipación, como si el mismo entorno estuviera consciente de la profundidad de la conexión entre el anciano y su fiel caballo. Bajo un cielo que, aunque grisáceo, parecía más luminoso que antes, Clara se dirigió a los presentes. Con la voz entrecortada por la emoción, comenzó a compartir las cartas que había encontrado. En cada una de ellas, los relatos de amor entre su padre y su difunta esposa cobraban vida,
revelando secretos que habían permanecido ocultos por años. Las palabras escritas en aquellas cartas parecían resonar con la memoria colectiva del pueblo, evocando sus propias historias de amor y pérdida. Clara describió cómo su padre había prometido cuidar y proteger a Tornado, no solo como un animal, sino como un amigo y compañero en las etapas más difíciles de su vida. A medida que Clara leía, el murmullo de los asistentes se desvaneció, dejando solo el sonido de su voz y el suave relincho de Tornado, que se mantenía cerca, como si entendiera la importancia de esos momentos. Las cartas también hablaban de los sacrificios que Samuel había hecho para asegurar el bienestar de su familia y su comunidad. Cada palabra era un recordatorio de su bondad y del impacto que había tenido en la vida de todos. Los aldeanos, conmovidos, comenzaron a recordar sus propias interacciones con él, sus risas, sus consejos y su inquebrantable apoyo. La figura de Samuel, que había permanecido en la sombra del dolor y la pérdida, comenzó a brillar con una luz renovada. Mientras Clara continuaba hablando, Tornado, que había estado de pie junto al ataúd, dio un paso hacia adelante. Su mirada, llena de inteligencia y tristeza, se centró en el ataúd de su dueño. Con un suave relincho, el caballo pareció expresar su despedida. Fue un momento tan poderoso que muchos de los presentes sintieron las lágrimas brotar de sus ojos. La conexión entre Tornado y Samuel se hizo palpable, como si el aire mismo se llenara de la energía del amor que había existido entre ellos. En ese instante, el pueblo se unió en un sentimiento colectivo de comprensión y empatía. Tornado se convirtió en el símbolo tangible de la lealtad y el amor incondicional, y su presencia reforzaba la idea de que la muerte no siempre significa el final, sino que puede ser el comienzo de una nueva forma de recordar y honrar a los que hemos perdido. Sin embargo, en medio de esta atmósfera de catarsis y unión, la calma fue interrumpida por un murmullo inquietante que comenzó a circular entre los aldeanos. Un hombre, conocido por su avaricia y egoísmo, había estado observando la ceremonia desde la distancia. Su rostro, marcado por la codicia, se tornó sombrío a medida que las revelaciones de Clara desenmascaraban el verdadero carácter de Samuel. Este hombre había sido uno de los pocos que no había sentido la pérdida del anciano de la misma manera que los demás. Para él, la muerte de Samuel representaba una oportunidad que estaba decidido a aprovechar. A medida que la ceremonia avanzaba, la tensión se hizo palpable. Los murmullos se convirtieron en discusiones acaloradas y la comunidad comenzó a cuestionar las verdaderas intenciones de aquel hombre. Algunos recordaron cómo había intentado, en varias ocasiones, manipular la situación a su favor, buscando apropiarse de las tierras que Samuel había cultivado con tanto amor. Las palabras de Clara, llenas de compasión y amor, contrastaban con los planes egoístas que él había tejido en las sombras. La atmósfera, que había estado impregnada de ternura y nostalgia, se tornó en un campo de batalla emocional. Finalmente, la verdad salió a la luz. En un giro impactante, se reveló que el hombre había estado conspirando para deshacerse de Samuel, creyendo que su muerte le permitiría hacerse con la herencia que tanto anhelaba. Las miradas incrédulas y los susurros de ira comenzaron a llenar el aire. La comunidad, que había estado unida en su dolor, ahora se encontraba unida en su indignación. Clara, con el corazón aún latiendo por la emoción de su discurso, se dio cuenta de que la lucha no solo era por la memoria de su padre, sino también por la justicia y la verdad. La confrontación fue inevitable. Los aldeanos, inspirados por la revelación del amor y la bondad de Samuel, se unieron para enfrentar al hombre que había intentado traicionar la memoria del anciano. Las palabras llenas de rabia y determinación resonaron en el aire, mientras la comunidad se agolpaba en torno a él, exigiendo respuestas y justicia. La lealtad que Tornado había demostrado durante todo este tiempo se reflejaba en cada uno de los que estaban allí, dispuestos a proteger la memoria de Samuel y a asegurarse de que su legado no fuera manchado por la avaricia de unos pocos. El hombre, rodeado por la comunidad unida, comprendió que su tiempo había terminado. La lucha por la verdad había despertado un sentido de propósito en cada uno de los presentes.
Tornado, que había sido el centro de atención durante la ceremonia, ahora parecía ser el guardián de la justicia. Con su cabeza alta y su porte orgulloso, se movía entre la multitud, como si supiera que su lealtad había sido recompensada con la unión de aquellos que amaban a su dueño. Finalmente, la comunidad se hizo eco de un sentimiento renovado. La memoria de Samuel no solo sería recordada, sino que también se convertiría en un faro de esperanza para el pueblo. Clara, sintiendo una mezcla de alivio y fortaleza, se dio cuenta de que había encontrado la paz que tanto había buscado. Tornado, una vez más, había demostrado ser más que un simple caballo, era un símbolo de amor, lealtad y la capacidad de superar el dolor y la adversidad. A medida que la ceremonia llegaba a su fin, el pueblo se unió en un abrazo colectivo. Las lágrimas se convirtieron en sonrisas, y el dolor se transformó en un sentido de comunidad renovado. Clara sabía que su padre estaría orgulloso de cómo habían enfrentado la adversidad y que Tornado siempre sería un recordatorio de que el amor verdadero nunca muere. En el corazón de cada aldeano, la lección de este día perduraría: el amor, la lealtad y la verdad tienen el poder de unir incluso a las almas más heridas.